Hola a todos, Ima Nutrition trae el día de hoy para todos ustedes microorganismos en los alimentos y sus usos benéficos. La colonización de los alimentos por numerosos y diferentes microorganismos no se puede considerar en su totalidad como un daño a los mismos, pues es posible aprovechar los cambios originados en ellos para mejorar sus condiciones o simplemente como parte de su producción. Por lo anterior, este video tiene como finalidad enfatizar los microorganismos usados en la fermentación, enzimas de origen microbiano, cultivos de levaduras y hongos, identificando los alimentos ideales para consumo humano, para que se puedan conocer las medidas de control y así mantener rangos de seguridad. Fermentación. El proceso de la fermentación consiste en una oxidación catabólica incompleta, anaeróbico en su totalidad por la ausencia de oxígeno en su producción, la cual se da en la glucólisis. Alimentos que utilizan el proceso de la fermentación y las características de los microorganismos involucrados en ellos. Número 1. Cerveza. El ciclo de fermentación depende del lugar donde ésta se produzca, variado para los casos del tipo fabricado en el país de origen que fuera, y se divide frecuentemente el proceso en 3 etapas. La primera es de molienda, la segunda de hervor y la tercera de fermentación. El tipo de fermentación alcohólica de la cerveza es en donde la acción de la zimasa, segregada por la levadura, transforma los azúcares simples, como la glucosa y la fructosa, en alcohol etílico y dióxido de carbono. Básicamente, la diastasa, la zimasa, la invertasa y el almidón se descomponen en azúcares complejos, luego en azúcares simples y finalmente en alcohol. Comúnmente la fermentación origina la descomposición de sustancias orgánicas complejas en otras simples, gracias a una acción catalizada. Número 2. Yogurt. El proceso de producción del yogurt puede variar ligeramente dependiendo del productor, aunque regularmente el proceso se describe como a continuación. 1. Pasteurizado. Se parte de la leche fresca y se debe calentar hasta aproximadamente 90 grados por unos 10 minutos. Esto se realiza con el fin de acabar con las bacterias que podrían afectar nuestro producto. 2. Enfriado e inoculación. Se desciende la temperatura hasta los 45 grados y una vez que la leche se encuentra a esta temperatura, se conduce a agregar el cultivo de yogurt. Tal cultivo contiene las cepas de bacterias que realizarán la fermentación láctica. 3. Incubación. Es necesario mantener en reposo por aproximadamente 7 horas, conservando la temperatura de 45 grados. El tiempo de tardanza de esta etapa depende de las características finales que se quieran obtener del producto. 4. Refrigeración. Una vez que la incubación finaliza y el producto cumple con las características deseadas, se procede a refrigerarlo para evitar su deterioro. Una temperatura adecuada es la de 5 grados. En esta etapa pueden agregarse saborizantes o pulpas de frutas para variar el sabor del yogur. También pueden agregarse conservantes que proporcionen una mayor duración del producto. Número 3. Vinagre. La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de las bacterias aeróbicas, que transforman el alcohol en ácido acético o vinagre. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido a un exceso de oxígeno y es considerado uno de los fallos del vino. Una solución diluida de alcohol, inoculada con Acetobacter y mantenida en un lugar cálido y aireado, se hará vinagre en el transcurso de algunos meses. Los métodos industriales de preparación de vinagre aceleran este proceso al mejorar el suministro de oxígeno a las bacterias. La mayor parte del vinagre hoy en día es hecho de cultivo de tanque sumergido, descrito por primera vez en 1949 por Otto Hwatka y Heinrich Ebner. En este método, el alcohol se fermenta a vinagre en un tanque agitado continuamente y se suministra oxígeno burbujeando aire a través de la solución. Usando aplicaciones modernas de este método, se puede preparar vinagre de 15% ácido acético en solo 24 horas en un proceso por lotes, incluso de 20% en 60 horas.
El proceso metabólico se basa en la conversión del etanol bajo la acción de la alcohol deshidrogenasa en acetaldehído y de acetaldehído hidratado en ácido acético por la acción de acetaldehído deshidrogenasa. El producto del vinagre es una solución diluida de ácido acético y la materia prima es el etanol purificado diluido o fuente de nitrógeno y una combinación apropiada de minerales, microorganismos empleados, bacterias acidolácticas de los géneros Acetobacter y Gluconobacter. Número 4. Queso. La leche es la materia prima principal para la elaboración de los quesos. Preferentemente se usa leche natural, desnatada total o parcialmente, de la nata del suero o de mantequilla o de una mezcla de algunos o de todos estos productos. Si se utiliza la leche cruda sin tratar, el queso conserva más su sabor y toda su grasa. La transformación de la leche en queso generalmente comprende 7 etapas. 1. Tratamiento de la leche. Consiste en el filtrado de la leche para eliminar macrosustancias extrañas derivadas de su manipulación. Después puede añadirse o eliminarse nata, según el tipo de queso que se quiera elaborar. Durante tal proceso, la leche debe homogeneizarse para igualar el tamaño de las partículas que la constituyen y así lograr una textura más uniforme. Una vez terminada esta fase, se pasteuriza la leche en caso de que los quesos de leche pasteurizada y se traslada a las cubas de elaboración. 2. Coagulación. En el recipiente de elaboración, la leche se asciende a una temperatura alrededor de 35 grados y se le añaden, dependiendo del tipo de queso que se quiera elaborar, fermentos lácticos o coagulantes de tipo vegetal o animal, conocidos como cuajo. Al término del tratamiento y coagulación, la leche se transforma pasando de un estado líquido a un estado sólido o semisólido, debido a la aglutinación de las micelas de la proteína caseína, formándose un gel o cuajada que retiene además los glóbulos de grasa, agua y sales. 3. Corte de la cuajada. Transcurrido el tiempo de coagulación y comprobando que la cuajada tiene la consistencia y textura adecuada, se trabaja en su corte mediante unos instrumentos llamados liras, que presentan una serie de hilos tensos y paralelos entre sí. Desuerado. Se trabaja en el grano mediante agitación y elevación de la temperatura, favoreciendo todavía más la expulsión del suero y su unión. 4. Moldeo. Consiste en el llenado de los granos de la cuajada en moldes. Estos moldes son actualmente de acero inoxidable o de plástico alimenticio. 5. Salado. Se regula el proceso microbiano evitando el crecimiento de microorganismos indeseables, contribuyendo al desuerado de la cuajada, formando la corteza para potenciar el sabor. 6. Maduración y afinado. En esta fase, los quesos son mantenidos en cámaras o cuevas de maduración donde se controla la temperatura, la humedad y la aireación. En ellas se producen una serie de reacciones y cambios físico-químicos que determinarán el aroma, sabor, la textura, el aspecto y consistencia del queso. En conclusión, al término del trabajo puede asegurarse que el desarrollo de microorganismos en los alimentos no se puede considerar generalmente como óptimos, pues es posible aprovechar las alteraciones que se originan en ellos para mejorar su naturaleza o simplemente como parte de su producción. Todo es cosa de valorar las condiciones en las que se da el desarrollo de microorganismos o proceso de fermentación en cada uno de los alimentos.